Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días a todos. Buen día, Buenos profe. días. Buen día. Buenos días, pues bueno, Buenos días, profe. buenos días a todos. Pues bueno, vamos a Buen ir día. comenzando Buenos días. con nuestra sesión. Buen día. Buen día a todos. Nuevamente, pues bienvenidos a esta clase de contratos mercantiles. Y bueno, la clase pasada empezábamos a ver prácticamente todo lo que tenía que ver con pues vamos a decir, los elementos de un contrato, ¿no? En su generalidad, y ya veíamos lo que tenía que ver con los contratos bueno, de hecho, los elementos de existencia y de validez de los mismos, ¿no? Estuvimos analizando esta parte, veíamos contratos, diferencia entre un contrato y un convenio, lo analizábamos desde el Código Civil, los elementos de existencia que se requería, los elementos para poder considerar el objeto del propio contrato y pues hablábamos de los elementos de validez, ¿no? Ahí fue donde nos quedamos la sesión anterior. Y bueno, entonces partiendo de esta lógica, entonces pues bueno, vamos a seguir analizando cuáles son los elementos de los contratos. En principio, pues bueno, recordemos, se dividen en dos los elementos de existencia, de los cuales ya hablamos, que es el consentimiento y el objeto como tal, y deseamos que el objeto pues tiene que ser, incluso existir en la naturaleza, que pueda ser determinado o determinable y que se encuentre en el comercio. Poníamos ahí algunos ejemplos de, oye, pues una droga, oye, y si es un órgano, ¿no? Y ahí teníamos ahí el debate de si un órgano era pues podía ser vendido o no vendido y llegábamos a la conclusión de que no, solamente pueden ser donados, ¿no? Entonces, pues partíamos desde esa misma parte, desde esa misma lógica, para entonces poder seguir y continuar. Ahora, dice, elementos de validez. Un contrato puede ser invalidado y nos van en tres opciones, ¿no? O el mismo código nos da al menos estas primeras tres. Y dice, por incapacidad legal de las partes o de una de ellas. Pues bueno, para poder hablar de la incapacidad, pues primero tengo que hablar de lo que es una capacidad, ¿no? Porque pues, no puedo decir, oye, pues es que eres incapaz y no entiendo lo que es una capacidad. Ustedes cuando vieron la materia de personas y familia, pues seguramente analizaron lo que tenía que ver con los atributos de la personalidad y lo que tenía que ver con la capacidad jurídica, ¿no? Recuerden que el artículo 2 del Código Civil Federal establece que la capacidad es igual entre mujeres y hombres y que, pues bueno, de cierta manera, pues esta capacidad va a generar algo que nosotros llamamos una igualdad, ¿sale? Entonces, primer punto es diferenciar lo que es la capacidad, ¿sale? La capacidad, entonces, según el artículo 22 del Código Civil, que lo voy a poner aquí para que ya no perdamos mucho tiempo, nos dice lo siguiente: la capacidad jurídica de las personas se adquiere por nacimiento y se pierde con la muerte. Ok, nos empieza a dar esta primera parte, ¿no? Artículo 22. Pero desde el momento en que un individuo es concebido, entra bajo la protección de la ley y se le tiene por nacido para los efectos declarados en el presente código. Entonces, ¿a qué se refiere esto de la capacidad? Bueno, pues la capacidad jurídica de las personas físicas dice, se adquiere por nacimiento y se pierde por la muerte. Creo que está bastante simple, ¿no? El primer elemento nos dice por nacimiento y se pierde con la muerte. Sin embargo, luego hace una acotación y nos dice, pero desde que un individuo es concebido, entra bajo la protección de la ley y se le tiene por nacido. Entonces, ¿en qué momento nace una persona? Según el código, pues desde que es concebido. ¿Qué se entiende por concebido? Pues desde que está en el vientre de la madre, desde que es fecundado. Entonces, una persona tiene capacidad jurídica. Por lo tanto, aquí Profe, nos está dando la ley. Dígame, sí, dígame.
Entonces aquí, por ejemplo, en el artículo 7795 indica los elementos de validez de un contrato. El artículo 22 del mismo Código Civil de ahí se saca la capacidad. De aquí se saca la capacidad. Ahorita estamos hablando en general de la capacidad jurídica, ¿no? Ok, 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 pero es del mismo código, ¿no? Es del mismo código, es correcto, es del Como mismo código. ya nos regresa. Exactamente, ¿no? Ok, Recuerden que esto de las leyes es, vas a una ley, luego te vas a la otra, luego te regresas y luego te vas a otra y así, ¿no? Pero la lógica en este primer punto es entonces que la capacidad jurídica de una persona física se adquiere por nacimiento, entendiendo por esto, desde que soy concebido, porque así lo marca la ley, ¿no? Dice aquí, se le tiene por nacido, y la voy a perder cuando muera. ¿Vale? Esto es lo que nos dice sobre lo que es la capacidad jurídica. Entonces, la capacidad jurídica de la persona física está de esta manera. Sin embargo, para poder hablar, aquí por eso dice la ley, por incapacidad legal de las partes. Ah, ok, esto me da capacidad. Pero entonces, ¿qué me generaría una incapacidad? La misma ley nos los dice en el artículo 23. Y el artículo 23 es claro y dice, artículo 23, la minoría de edad, el estado de interdicción y demás incapacidades establecidas por la ley son restricciones a la personalidad jurídica que no deben de menoscabar la dignidad de la persona ni atentar contra su integridad de su familia, pero los incapaces pueden ejercer derechos o contraer obligaciones por medio de sus representantes. Okay. Entonces, nos da una serie, vamos a llamarlo así, como de elementos, de ejemplos en los cuales esta capacidad jurídica, si bien es cierto que la tengo, se encuentra restringida, encuentra una restricción. No es que esté mal, ¿sale? O sea, no es que no lo puedas por ejemplo, hacer, ¿no? O que no puedas en un momento determinado llegar a ejecutarlo, ¿no? Por ejemplo, pues un menor de edad dice, oye, pues yo quiero, pues, no sé, se me ocurre, ¿no? Tener una cuenta de banco. Entonces, a partir de los 15 años, mi papá me puede abrir una cuenta del banco, ¿no? Y entonces, pues ahí es la forma en cómo un incapaz puede ejercitar sus derechos con medio de sus representantes. Tenemos a los niños actores. Oye, ¿un niño actor puede firmar un contrato? No, pero ¿quién sí? Sus papás. ¿Sale? Entonces, algunos ejemplos de esta incapacidad legal de las partes son las que marca el propio artículo 23 del Código Civil Federal, que no van a ser todos, ¿no? Pero nada más les van a dar un poco de luz. a menos que ese actor sea emancipado, ¿no? Al menos que se emancipe y, pues, bueno, ya tendrá digamos, podrá ya ejercer a título personal sus actos jurídicos, ¿no? Pero solamente si se emancipa, ¿sale? Entonces, esta primera parte nos lleva a esto, ¿no? La minoría de edad, el estado de interdicción y demás incapacidades son restricciones a la personalidad, es decir, incapacidad legal de alguna de ellas. Entonces, pues prácticamente nos está diciendo, dime un ejemplo de una incapacidad legal de las partes. Aquí están, para que nos metemos en problemas, ¿no? La minoría de edad, aquí está muy claramente, el estado de interdicción, y demás o demás incapacidades que marque la ley. Sin embargo, vamos a hacer la acotación también de que los incapaces en un momento determinado pueden ejercer sus derechos por medio de sus representantes. ¿Sale? Ya, aquí están algunos ejemplos. Entonces, ¿qué es la minoría de edad? Pues bueno, aquí empezamos a hacer otro análisis distinto, ¿no? Partiendo de la capacidad. La minoría de edad, entonces, nos llevaría a que son personas que han tenido 18 años de edad, según aquí nuestra legislación, o bien, como decía el compañero, se han emancipado, es decir, han salido del cuidado de sus padres, ¿no? Han salido, han abandonado pues vamos a llamarle De la tutela. esa tutela, exactamente, salen de la tutela de esa patria potestad, ¿no? Como tal, y entonces se emancipan, ¿no? Entonces, cumplen con esto de la edad
Y pues bueno, o se emancipan. La otra es un estado de interdicción, ¿sale? Aquí entonces tendría que decir menos de 18 años o no emancipado, ¿no? Porque sería una incapacidad. El estado de interdicción. Puede ser que una persona ya tenga la mayoría de edad, ya tenga más de 18, pero tiene una circunstancia, o sea, esto es a lo que se refiere, una circunstancia en la cual no puede ejercer por sí misma, por sí misma, sus derechos y obligaciones, ¿no? Por ejemplo, vamos a llamarle, ¿no? Pues una persona que a lo mejor tiene un problema mental, ¿vale? Un problema mental. Una persona, no necesariamente que tiene un problema mental, que está en una cirugía. A lo mejor la están interviniendo en ese momento y pues ¿cómo le hace, no? Oye, ¿qué crees? Lo metieron en una cirugía, pero estaba bien. Pues sí, pero pues, tiene un problema allá adentro, ¿no? Y nos están diciendo que si vive o muere, casi, casi, ¿no? Entonces, pues alguien más tendrá que, pues, su representante tomar, pues la decisión, ¿no? Una cirugía, un estado de interdicción. Antes existían la embriaguez y la vaguez, ¿no? Por ejemplo, ya hoy en día, hoy en día esto ya se consideraría hasta una cuestión de violatoria de derechos humanos, pero antes mucho de esto era considerado un estado de interdicción, incluso los quebrados, las personas que se van a la quiebra también no pueden ejercer el comercio, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, por dar un ejemplo, ¿sale? Que está en el artículo 12 del Código de Comercio, que los quebrados no pueden ejercer el comercio. ¿No? Pues que bueno, ya no sería tanto como un estado de interdicción, pero que nos habla más que nada de que probablemente tengan una cuestión mental o física. ¿Sale? Entonces el estado de interdicción no necesariamente es, está enfermo, no, no, no. O sea, puede haber diferentes estados de interdicción, como les decía, incluso en una cirugía, ¿no? Y demás incapacidades, bueno, pues otras incapacidades es cuando por sentencia ejecutoriada, por ejemplo, ¿no? Le vamos a poner, la ley las determina, ¿no? La ley las determina, y por ejemplo podríamos hablar de una sentencia ejecutoriada, donde agarran y nos dice de plano el juez, oye, esta persona no puede ejercer por sí mismo sus derechos. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor está siendo condenado, ¿no? Está condenado en la cárcel, ¿no? Entonces alguien más se tiene que hacer cargo, por ejemplo, de una pensión alimenticia, ¿no? Se me ocurre, ¿no? Oye, estoy en la cárcel, ¿cómo doy cumplimiento a la pensión? Pues si no puedo ni trabajar, estoy aquí detenido. Pues, pues es porque hubo una incapacidad, ¿no? Para poder seguir cumpliendo, pues que no la voy a llamar con un contrato, porque ahí no es un contrato, con su obligación, ¿sale? ¿Por qué? Pues porque está detenido, que bueno, sería como una especie de ejemplo para tratar de darle un poquito más de luz en este sentido, ¿no? Pero pues bueno, al final es la lógica, ¿no? De cómo más o menos funciona. Por ahí vi que alguien había levantado la mano, o nada más. Yo tengo una duda. Adelante, adelante. Dice, los incapaces pueden ejercitar sus derechos o contraer obligaciones por medio de sus representantes. Y entonces, si no cumple con sus obligaciones, ¿sus representantes también responden por ellos o cómo? Los representantes se obligan a título personal, ¿sale? Lo vamos a ver más adelante, es un contrato que se llama de mandato, donde dice que esta persona tiene que ser diligente con la representación que va a hacer, y en caso de que sea negligente, para que no tenga ese cuidado, se obligará de forma personal en todo aquello que, pues vamos a decir, sea contrario a los, pues vamos a decir, a los intereses de su representante. ¿Sí? No sé si más o menos me explico cómo funcionaría esta parte. Ah, no mucho. Ok. Lo trato de explicar de otra manera, ¿no? Va. En esencia, los representantes tienen que siempre ser cuidadosos de los intereses de sus, pues ahora sí, de los que están, a las personas que están representando, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo estoy representando, no sé, a mi hijo, pues siempre voy a buscar el beneficio, pues, o su bienestar, ¿no? Pero, ¿qué sucede si yo, siendo su papá, de todas maneras agarro y digo, ay, hijo, pues tú no vas a ir a la escuela, ¿no? Me vale, y ponte a trabajar en la calle.
¿quién está cometiendo la sanción? ¿Mi hijo o yo como su representante? ¿No? Eso es lo que califica la ley. Entonces la ley me va a decir, a ver, él no está violando nada, ¿no? Él no está yendo a la escuela porque tú como su representante no estás siendo cuidadoso de él y por lo tanto el que cayó en falta eres tú, tu papá eres el que estás en falta y por lo tanto tu papá vas a perder los derechos sobre tu hijo, vas a tener que pues, hasta indemnizarlo, vas a tener que perder la patria potestad, la guardia y custodia, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque tú estás siendo poco cuidadoso con los intereses de tu hijo. Entonces, eso mismo sucede con con todas las personas a las cuales nosotros representamos. Si yo represento a mi cliente en un juicio y resulta que a la hora de la hora no sé nada, pues ¿quién va a tener la culpa? Pues ahí es una culpa compartida, pero no es como que yo como abogado le diga a mi cliente, ay, no, pues es que yo no soy, pues eso es usted, yo me salgo. No, 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 o sea, es una culpa compartida, uno pues porque tiene que pagar y por haber contratado a un abogado malo y el otro pues porque no se pone a estudiar y demás, ¿no? Entonces ahí se compartiría la culpa. Pero ahorita en este caso, como ahí ya estamos hablando de que los dos eran hábiles y aptos para contratar. En este caso, en el de la minoría de edad, pues yo tendría que ser diligente. Diligente es cuidadoso con los intereses, pues en este caso, de los menores de edad. ¿Qué sucede con los de estado de interdicción? Exactamente lo mismo. Oye, está en una operación y me salen y me dicen, oye, pues está grave, ¿intentamos despertarlo o prefieres ya pues, casi que lo desconectemos? Y entonces yo tendré que tomar la decisión, ¿no? En ese momento de decir, sigue o ya no, ¿vale? Pero tengo que tomar como esa responsabilidad. Entonces el representante toma la responsabilidad de su representante. ¿Sí? No sé si así ya queda un poquito más claro. Sí, mucho más claro, gracias. De nada. Más adelante les digo, vamos a ver uno que se llama así, mandato, como tal, y ahí va, a lo mejor ahí vamos a disipar muchas más dudas en esta parte. Pero es ahorita, recordemos, ahorita estamos viendo solo elementos de validez respecto de lo que es el contrato en esta parte, ¿no? Y el mismo código, entonces, nos dice que son hábiles para contratar todas las personas que pues en un momento determinado no sean exceptuadas por ley, ¿no? Entonces, ¿quiénes no son exceptuadas por ley? Pues estas personas de acá arriba, ¿vale? Artículo 1798, son hábiles para contratar todas las personas que no son exceptuadas por ley. Ejemplos ahora sí, de excepciones, estas que acabábamos de señalar, ¿sale? Y entonces, pues bueno, la incapacidad de una de las partes no puede ser invocada por la otra en provecho propio, salvo que, pues bueno, derive de la propia obligación. ¿Sale? ¿A qué se refiere esta parte? Que, oye, si ya sabías, ¿no? Que era un niño y que él no podía hacer el negocio, pues ¿para qué lo haces? O sea, ahora no te vengas a hacer el sorprendido de que, ay, es que yo no sabía, ¿no? Como luego llega a pasar ahora sí en estas cuestiones. ¿Sale? Entonces, tú siempre como pues vamos a decir, una parte que va a ser un contrato, tienes que buscar en todo momento las pruebas necesarias para conocer si esta persona está incapacitada para contratar. Es que yo no sabía, es que yo no sabía, es que a mí nadie me dijo tu problema. Es que yo no sabía que tenía menos de 18 años, tu problema. Yo no sabía que era una persona que tenía un problema mental, es que cuando me vino a ver, pues, se dirigió conmigo de manera muy pues, adecuada. Tu problema, ¿sale? Necesitas tener, aquí ahora sí se va a oír feo, pero tener certeza de con quién estás contratando, ¿sale? Muchas veces sucede de que le rentas, por ejemplo, en las casas, le rentas a un secuestrador, le rentas a una persona que está metida en alguna cuestión media ilegal, ¿no? ¿Y qué sucede? Un día llegan y resulta que ahí donde le rentas es una casa, pues, de seguridad, ¿no? De un secuestro. Y pues, oye, pero yo no sabía. Yo no lo sé, pues, ¿tú para qué le rentaste? ¿No? Y entonces te ponen los sellos, tu casa o tu departamento, lo que le hayas rentado,
resulta que ya casi casi te lo quiere quitar la policía, no puedes entrar, esta es la escena del crimen, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Pues porque nace de esta parte. Oye, pero yo no sabía que esa persona se dedicaba. Perdón, pero tú como persona, como abogado, como la persona que está aquí, necesitas siempre tener certeza de con quién estás contratando, ¿vale? Entonces, es importante que tengamos esta claridad. Y a esto se refiere la capacidad, ¿sale? Sin embargo, bueno, vamos a ver más adelante que esto puede generar una invalidez en el contrato, pero de momento la capacidad es esto, ¿sale? Tú puedes hacer todos tus actos por ti mismo. Si no los puedes hacer, lo hará alguien en tu persona, ¿no? Alguien, un representante, ahora sí, un representante, valga la redundancia, te representará y tendrá que ser cuidadoso de los intereses que estén o que vayan a hacer con tus cosas, ¿va? Importante, no olviden, una persona es apta para contratar desde que nace, entendiendo desde que es concebido. Entonces, la pregunta sería, ¿una persona puede ser propietaria de cosas antes de nacer? Sí, sí puede, pero no lo va a ejercer él, lo va a tener que hacer por medio de un representante. Y cuando muere, él es propietario, no, él ya no es nada. Por eso hay la necesidad de crear el testamento, de hacer una sucesión, porque como él ya no tiene esa capacidad jurídica, entonces pues ya prácticamente no puede, pues ya no está ni obligado a pagar ni el predial, ni obligado a hacer nada. ¿Por qué? Pues porque ya no hay capacidad jurídica. Entonces hay necesidad de hacer la transmisión del muerto a un vivo para recuperar o para que vuelva a existir una capacidad jurídica sobre esos bienes. ¿Vale? No sé si tengan dudas hasta este punto. Sí, profe, sí. Adelante, adelante. Ahorita que comentabas de la incapacidad por sentencia ejecutoria, también se puede contratar un representante o se puede dar una hoja sí, como de derecho, o sea, se me fue el nombre, pero, o sea, si yo estoy en una sentencia ejecutoria, puedo contratar a un representante legal a través de un Sí. escrito dándole el poder para Mm, realizar los movimientos necesarios. Sí, en algunos casos sí, sí, o sea, no es en todos, porque aquí ya entra el análisis de cada materia en lo particular, pero sí, o sea, si yo estoy en la cárcel y, por ejemplo, no estoy condenado, por ejemplo, una de las características es que en materia mercantil, que es nuestra materia, dice que si eres condenado por un delito que atenta contra el patrimonio, entonces tú ya no puedes ejercer actos de comercio. Entonces, pues ya no podrías desde la cárcel, aunque tú quieras, poner a la venta tus casas y todo, ¿no? Porque ya hiciste un fraude. De cierta forma quedas privado de hacer actos de comercio. Oye, pero no entré por un delito que atentara contra el patrimonio, entré por un delito que atenta contra la salud. Entonces sí, sí lo puedes dar y alguien puede vender tus casas y pueden hacer cosas tuyas. O sea, va a depender mucho del tipo de delito que hayas cometido para saber si eres capaz o no eres capaz de dar un poder. O sea, no en todos los casos funciona de la misma manera. Y en el caso de el gran robo que hizo el gobernador de Veracruz, de Duarte, que entró a la cárcel, creo que ya va a salir o ya salió, todos los bienes que obtuvo del presupuesto del pueblo, se le retira o se queda con él. Todo depende, ahora ahí sí todo dependerá de qué demostró en juicio, ¿no? En esencia, pues, mientras estuvo detenido, esos bienes no los podían vender, porque se le hubiera hecho fácil. Oye, ¿sabes qué? Véndelos y así ya cuando salga ya no tenemos nada, pero sí tenemos el dinero. Pero como era un delito que atentaba contra el patrimonio, entonces por eso no los podía vender. Si un juez determina que esas casas o lo que haya tenido se le tienen que devolver, porque a lo mejor no se demostraron los hechos constitutivos del delito, pues se le devolverán, pero todo dependerá del caso en lo particular. Gracias, profe. De Gracias. nada. Entonces, vamos en este punto, ¿no? Poco a poco vamos a ir entrando, les digo, a ver la parte del contrato. Entonces,
Primer elemento, ¿no? Decía que el contrato puede ser invalidado por incapacidad de las partes o de una de ellas. Ya vimos la capacidad. Segundo, por vicios del consentimiento. Veíamos la clase pasada, diferencia entre voluntad y consentimiento. ¿Vale? Recuerden, la voluntad es de uno, es singular. ¿Vale? Yo doy mi voluntad. El consentimiento es la suma de voluntad, ¿no? Dos o más, ¿no? Aquí serían dos o más, ¿no? Voluntades que se suman y automáticamente, pues estaríamos hablando del consentimiento. Entonces, cuando nos habla de vicios del consentimiento, estamos hablando de que existen vicios en las voluntades, ¿sale? De las partes que han intervenido en el contrato. Y bueno, el consentimiento, decíamos la clase pasada, puede ser expreso o tácito, y dábamos algunos ejemplos, ¿no? En esta parte. Sin embargo, la propia ley nos establece en el artículo 1812 del Código Civil Federal que el consentimiento no es válido si se ha dado por, ¿no? Y nos marca una serie de posibilidades. El primero es error, ¿no? El segundo es arrancado por violencia o bien es sorprendido por dolo. Entonces, pues bueno, empieza aquí a dar diferentes clasificaciones, ¿no? De lo que es el error. Primero vamos a, perdón, de lo que es un vicio en el consentimiento. Primero vamos a hablar de lo que es el error. El error existe de muchas formas, ¿sale? Hay error de derecho, lo voy a poner aquí, hay error de derecho, hay errores que tienen que ver con de hecho, incluso, error de hecho, un error de cálculo, el otro margen de cálculo, hay un error de la cosa, como tal, bueno, se relaciona ahí con el hecho, etcétera, 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 ¿sale? Hay errores de muchas formas. Sin embargo, son algo difíciles de probar estos casos, ¿sale? O sea, ¿cómo puedo decir que alguien se equivocó, no? Por ejemplo, un error de derecho es cuando, pues bueno, de cierta forma, yo no sabía que no se podía hacer algo porque la ley lo prohíbe. La ley lo prohibía. Aquí es en donde entra el famoso, y aquí es en donde entramos luego de repente con el pleito, ¿no? Que luego dice, es que el desconocimiento de la ley no te exime del cumplimiento, ¿no? O me equivoqué. Pues bueno, entonces si te equivocaste, pues no lo hiciste de una forma, pues vamos a llamarlo, pues, pues dolosa, ¿no? No querías, pero pues al final es un error y eso no te excusa de que, pues, de cierta forma, pues te hayas equivocado, ¿vale? Entonces, ahí de repente entramos al conflicto. Recuerden que a veces esto es mucho de interpretación. El abogado que acusa dirá, no, el desconocimiento de la ley no lo exime de su cumplimiento. Y el otro abogado dirá, se trata de un error, señoría, ¿no? Dispénselo, o sea, no sabía, ¿no? No conocía, ¿no? Entonces, bueno, y ahí ya el juez ya dirá qué es lo más importante o qué no es lo más importante, ¿vale? Pero de entrada, podemos ver ahí un conflicto a veces en cómo se entrega esta parte. También está el error de hecho. El error de hecho es cuando de plano, pues vamos a decir, hay falsas expectativas, ¿no? Falsas expectativas de algo que va a suceder, de algo que va a suceder. ¿Cómo sería algo como uno de hecho? Pues uno de hecho pudiera ser de que, oye, si tú contratas aquí o compras este terreno, ¿no? Probablemente, pues en probablemente en 2 años ya va a llegar un centro comercial y vas a tener agua y aquí vas a ver que te va a ir súper padre y todo. Y resulta que pasa el tiempo y pues no se ve ni siquiera que vaya a haber una pavimentación en los próximos meses, ¿sale? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues sucede esto, ¿sale? Haz un error en el hecho por falsas esperanzas. A veces nada más me dice, o sea, es como que te engañan, es un engaño realmente aquí para hacerte caer en este como especie de engaño.
O sea, por eso le digo que es muy difícil probar. O sea, ¿cómo demuestro que me engañaron y que me prometieron que iba a haber un centro comercial? Pues es que, pues no es que nomás me dijeron, pero pues nunca supe, ¿no? El cálculo, el error de cálculo es cuando, por ejemplo, existe una mala multiplicación, ¿no? En algún caso, ¿no? A lo mejor la persona tiene poco estudio, ¿no? En este caso, y a lo mejor, pues en lugar de multiplicar, sumó, ¿no? O sea, es que vendo el terreno de a 2,000. ¿Y cuántos metros son? No, pues son 100. Y entonces, no, pues ¿cuánto es? 3,000, ¿no? Ah, tenga, aquí están sus 3,000. No, a ver, no, no. ¿Sí me explico? O sea, ese es un error de cálculo. ¿Por qué? Pues porque se equivocó. Una mala multiplicación, una suma, pero nuevamente estamos ante un engaño, ¿no? O sea, porque yo podría decirle, oiga, no, ¿sabe qué? Está mal, mire, no, no son 3,000, ¿no? Son 200,000. Ah, ok, ¿no? Pero pues, parte de este error, o trato de que caiga en el error. Y de la cosa es cuando me dicen, oye, esto sucede mucho en internet, ¿sale? Te vendo, ¿no? Te venden algo que no es igual o no es como se presenta en la realidad. Presenta en la realidad. Hay muchas personas que luego les dicen, te vendo el iPhone, ¿no? Y sale y ahí están las fotos y todo, y cuando te llega, ¿qué crees? Pues, medio se parece, pero no es. ¿Sale? Entonces, ahí está un ejemplo de un error en la cosa. Al final, si lo analizamos, todo es por un engaño. Engaño, engaño, engaño. ¿Sale? Profe, Al final, ese es el punto central. Sí, adelante. y de estos, en estos apartados, que es el error, el de derecho, hecho, cálculo, cosa, ¿cuál es el que sí se puede, o está más allegado a poderlo comprobar? O sea, que fue error, por ejemplo, en un contrato de la compraventa de una casa. A lo mejor yo digo, vendo mi casa en 1 millón de pesos, pero en avalúo comercial está en 2 millones. Ahí sí se puede, ¿no? Porque es el de cálculo. Ahí sí se puede o no se puede, porque en lo que yo tengo conocimiento, si no estoy en el error, justamente, cuando llegas con el notario no puedes vender una casa que está en una, o eso me imagino, que está en una zona se puede decir, de alta plusvalía, evaluada en 5 millones, no la puedes vender en 1 millón. ¿Es correcto? Ahí sí se puede comprobar. Ahí, Hay más, ok, hay más que un error, tal vez estaríamos hablando de que el notario está buscando la evasión, evitando una evasión a lo mejor de impuestos, ¿no? Realmente va más en el sentido de que el contrato puede decir que yo te voy a pagar 200,000, ¿no? Pero en la realidad es que yo te pagué 200 pesos. O sea, va más como en ese sentido, o sea, que la persona comete de forma cognitiva un error, no tanto en los documentos, sino es más que nada en la parte les dice la doctrina, se ofusca ¿cómo dice? Se ofusca la percepción de la realidad de la persona. O sea, buscamos engañarlo. O sea, realmente ese es el sentido del error. Te voy a engañar, ¿no? Y la otra persona, voy a decirlo así, por ignorancia, cae en ese error. O sea, ese es el tema del error. O sea, no es tanto de, oye, pues es que sabes que estaba evaluado en 2 millones y lo vendieron en 1 y yo no sabía. No, eso no sería un error, porque también hay una máxima en los contratos que dice que la voluntad de las partes es el contrato. Entonces, si a lo mejor yo agarro y digo, oye, yo quiero venderle a mi hija mi casa en 1 millón, oye, pero vale 3, pero yo se la quiero dar en 1, ¿hay error? No como tal, o sea, sería muy difícil probar esa parte. Digo, es más que nada ofuscar a la persona de decirle, te va a ir mejor, mira, yo te doy 10,000 pesos y ya con esto tú dame tu terreno y te evitas problemas y cuestiones como esas, ¿no? Oye, te vendo un vestido y cuando te llega el vestido resulta que es un mini vestido para una Barbie, o sea, cosas por el estilo, ¿no? Ese es más que nada el error, ofuscar la inteligencia de la otra persona. ok, ok, está perfecto. Oiga, Muchas gracias. profe, Sí, adelante. entonces, este tipo de errores al final tienen un objetivo de lucro, ¿cierto? De alguna u otra forma, porque si están categorizados como engaño, pues al final sí tienen un tema de lucro, ¿no?
Sí, tienen un tema de lucro, tienen un tema de, pues sí, literalmente de lucro. Sí, como al final recuerden que todo lo mercantil está relacionado con el lucro. Entonces, sí busca un tema de lucro también. Es correcto. Profe, Sí, también entraría el tema del dolo ahí, ¿verdad, profesor? sí, ahorita vamos a ir justamente al tema del dolo y de la mala fe. Pero sí, hay un dolo por parte de una persona ahí en esa parte. Ok, entonces, sí, Juan, me parece que también quería hablar. No, ya, gracias, profesor. Perfecto. Entonces, estamos ante el error. Realmente, lo voy a poner aquí, ¿no? Es ofuscar, para que quede, ofuscar la inteligencia de la persona. O sea, literalmente yo sé que te voy a engañar. Yo sé que a lo mejor de cierta forma, pues aquí entra, ahora sí, literalmente la inteligencia y pues me vale, tú te equivocaste, ¿no? Ahora sí, es tu problema, mío no es, ¿no? Algo así, es como ese tipo de errores. Después tenemos violencia, cuando se emplea la fuerza, ¿no? Arrancado por violencia. Pues bueno, la violencia lleva una violencia, perdón, lleva una fuerza, perdón, aquí estoy redundando, lleva una fuerza, dice la propia ley, pero esta fuerza puede ser física, pero también puede ser por medio de amenazas, amenazas. No necesariamente tiene que ser una violencia directa contra mi persona, ¿sale? Esto es importante porque al final esta violencia o esta amenaza puede representar una violación, ¿no? Dice la propia ley, a lo que sería la vida, la honra, la libertad, la salud o mis propios bienes, ¿no? O como tal, ¿no? Ahí está. Entonces, oye, pues, me estás violentando de forma física, pues evidentemente existirá una lesión, ¿sale? Me está pegando, no sé, me avientan, cuestiones por el estilo, pero las amenazas son más psicológicas, ¿no? Y entonces puede ser que esté en riesgo la vida, ¿no? La honra, la libertad, la salud. Pero les decía, esta violencia puede ser de manera, voy a decirlo como personal, ¿no? O sea, mi persona, pero también puede ser a terceras personas, ¿sabe? Que en este caso pudieran ser hasta parientes del segundo grado. Parientes del segundo grado. ¿Sale? O sea, aquí no entra el cuarto grado ni nada. Pero aquí entra, por ejemplo, persona, yo mismo, ¿no? Lo voy a poner así para que no haya duda. Terceras personas puede ser mis hijos, mis padres, mis hermanos, mi esposa, no sé, a lo mejor, mi tío, ¿no? Todavía entra como pariente a lo mejor de segundo grado, pero es porque existe una amenaza. Evidentemente, pues, imaginemos, ¿no? Que yo estoy en mi casa, se mete un ratero, ¿no? Y de repente agarra y me dice, dame todas las cosas, ¿no? Que tienes, dame tu dinero, ¿no? Pues sí, ahorita te lo doy, pero no me está apuntando a mí con el arma, sino está apuntándole, no sé, a mi mamá, ¿no? Entonces, pues evidentemente estoy protegiendo la, pues, la vida de mi familia y entonces la violencia ahí estaríamos hablando de que existe una violencia no contra mí, sino contra una tercera persona, ¿no? Entonces, si en un momento determinado me arrancan la firma por medio, ahora sí me dicen por ahí, me arrancan la firma por medio de una violencia que puede ser física o por amenazas, puedo decir que ese contrato no se ha declarado válido. Es medio complicado, le digo, la fuerza física es un poquito más fácil de demostrar, ¿no? Pues ahí voy con un perito y listo. Pero la amenaza psicológica, híjole, está un poquito complicada de demostrar, ¿sale? Pero hay que considerar algo. Existe algo que se llama temor reverencial, ¿sale? Y el temor reverencial es ese temor de desagradar a las personas a las que se debe sumisión y respeto. Dice la doctrina, ¿quiénes son ellas? Pues van a ser tus jefes, ¿no? Los jefes de tu trabajo, tus padres, tu familia en general, ¿sale? Y entonces esto no basta para ahora sí, viciar el consentimiento, ¿sale? Entonces, ¿qué sucede si un jefe me dice, oye, haz esto? Y yo le digo, no, pues seguramente me van a despedir, ¿no? Me van a decir, pues no lo vas a hacer, pues te despido. Pero ahora sí se va a ir feo, pero es preferible, porque si yo agarro y hago algo ilegal y después salgo con mi broma de,
pero es que yo no quería, es que fue mi jefe el que me ordenó, me van a decir, eso es temor reverencial, tú le debías sumisión y respeto, y por lo tanto no es suficiente para viciar el consentimiento, y por lo tanto eres culpable de lo que hiciste. Pero es que yo no quería, eres culpable, ¿sale? ¿Por qué? Porque al final no sirve para decir que era algo ilegal, ¿sale? Tuviste que haberte negado y, pues, no sé, a lo mejor ir a quejarte a la junta laboral o algo por el estilo, pero como lo hiciste, pues también eres responsable, ¿sale? Entonces al rato salen, por ejemplo, hablando de ahí de Peña Nieto, pues, no, es que yo no quería, pero es que me obligó Peña. No, 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 no te obligó, tú lo hiciste y tu problema. Pero es que yo no quería, tu problema, ¿sale? ¿Qué es lo que ahora sucede con los que luego andan, deteniendo, ¿no? Que estaban ahí metidos y cuestiones por el estilo? No va a pasar nada. Ellos son responsables, aunque los hayan obligado a hacer algo que ellos no querían, por esto que se llama temor reverencia, ¿vale? Por ahí vi a alguien que había levantado la mano, no es que no alcance a ver quién fue. Yo, profe, yo. Sí, adelante, adelante. Y si tengo forma de demostrar que realmente, pues sí me obligó a lo mejor ese jefe directo, como usted dice, o sea, un sustento escrito, o a lo mejor un screenshot o algo, no sé, ya no sería temor reverencial. Ya no, ahí podría a lo mejor aplicar alguna de estas dos, ¿no? La amenaza o algo por esto. Pero a lo que se refiere más el temor reverencial es cuando no tengo forma de demostrar y entonces mágicamente se me ocurre echarle ahora sí la culpa a alguien más, ¿no? A mi mamá, a mi papá, a mi jefe, algo así. En este caso podría decir, pues una amenaza y por eso lo tuve que hacer y aquí está la prueba, ¿no? Va en ese sentido. De acuerdo, gracias. De nada. Jaime, Andrés, Yo, profesor, buena tarde. buena tarde. Bueno, tenía una duda referente a lo que puso de violencia o Sí, amenazas. sí, sí, sí. Esto, por ejemplo, había un caso sonado en Tepito donde varias personas amenazaron a los dueños de departamentos para obligarlos a vender. ¿En esa situación aplicaría esto? ¿Se Es tiene que correcto. levantar la denuncia correspondiente para, en caso de que hayan firmado algo por amenazas o esa situación, pueda proceder como anulación? Exactamente, es correcto. Tendría que ir a Oh, demandar y todo esto. ok, era nada más para confirmar, gracias. Sí, de nada. No, no. Entonces, esa parte es importante que la tengamos clara, ¿no? Entonces, este sería otra forma de demostrar, bueno, por dicho, de hacer nulo un contrato. Y posteriormente, pues bueno, ¿no? Tendríamos lo que tiene que ver con el dolo. Pero el dolo se va a entender de dos formas diferentes, ¿no? Esto nos los va a dar el artículo, bueno, lo voy a copiar para no perder mucho tiempo nuevamente. Aquí se los voy a poner. Sorprendido por dolo. ¿Sale? Aquí está. Artículo 1815, Código Civil Federal. Y nos dice el propio código, se entiende por dolo en los contratos cualquier sujeción o artificio que se emplee para inducir al error, bueno, a error, lo que veíamos hace ratito, o a mantener en él a alguno de los contratantes. Ahí está, ¿no? Y esta es la primera parte, ¿no? Lo voy a separar para que no nos confundamos. Entonces, dolo es de una sujeción o artificio en el cual induzco. Aquí es inducir. Yo lo llevo al error, ¿sale? O que se mantenga en él, ¿no? Alguno de los contratantes. Pero se diferencia de la mala fe, aquí entra la mala fe, en el cual la mala fe es simple y llanamente disimular el error. Ahorita les doy un ejemplo. Aquí simplemente es disimular el error de uno de los contratantes una vez que es conocido. ¿Sale? Bueno, ¿a qué se refiere esto? Primero vamos a hablar del dolo y luego vamos a hablar de la mala fe. Pues bueno, el dolo se utiliza en muchas materias, ¿vale? Incluso, pues aquí nos dice, sorprendido por dolo, que ya vimos que el dolo, aquí debería decir sorprendido por dolo o por mala fe, pero en sentido estricto, el dolo se utiliza sobre todo en materia penal. Y hay 4 características que van a demostrar que hubo una sujeción o artificio para inducir al error, para cometer un delito, para todo. Las 4 características centrales del que marca la doctrina en el dolo son las siguientes, a lo mejor algunas de ustedes las han escuchado.
que es, el primero es premeditación, alevosía, ventaja y traición. Digo, creo que los primeros tres son los más conocidos, la última no tanto. ¿Sale? Entonces, ¿a qué se refieren cada una de ellas? Bueno, estos son los 4 elementos del dolo. Para que haya dolo, necesito demostrar los 4. ¿Sale? Si uno no lo demuestro, ya no hay dolo. Ahorita lo vamos a ver en un accidente de tránsito, ¿no? Pero el primero es premeditación. La premeditación es el plan, ¿sale? Tengo un plan, hay una meditación, por eso se llama premedita, ¿no? Ahora sí como de meditación, como de veas yoga, ¿no? Algo así. Es un plan, ¿sale? Lo estás planificando, lo estás pensando, estudiando, ¿sale? Tú quieres hacer algo. Y entonces, ¿qué quieres hacer? Esa sujeción o ese artificio, ¿sale? Estudiando, te voy a poner aquí, la sujeción o el artificio, ¿no? Que te va a llevar a, pues, que la persona haga algo, porque tú lo estás casi induciendo, ¿no? Pero, aquí no puedo decir inducir, ¿no? Pero lo estoy planificando, listo. Una vez que tengo pues vamos a llamarle, esa sangre fría para planificar pues, mi delito, ¿no? Entonces viene la alevosía, que la alevosía se centra en, puntualmente, quererlo hacer. Querer hacer algo. Puede ser que lo haya planificado 20 meses, que yo haya dicho vamos a hacerlo así y así, y a la mera hora me echo para atrás. Pues ahí no hay delito, ahí no hay nada, ¿sale? Pues simplemente se quedó como pues en las ganas. Pero la alevosía es querer hacer algo. Existe esa voluntad, ¿sale? De quererlo realizar. ¿Qué quieres hacer? La sujeción o el artificio, ¿no? Nuevamente, para mantenernos en la misma. Y entonces, pues ya llevas esa intención. Pero también necesariamente necesito demostrar o necesito llegar con una ventaja. La ventaja se centra en que tú tienes pues vamos a decir, no quiero decir una ventaja, tienes una fortaleza que la otra persona no. Como por ejemplo, y voy a poner algunos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, una ventaja entre un boxeador, ¿no? Boxeador o boxeador, y obviamente, pues, no sé, una persona, un ciudadano común y corriente, ¿no? Ciudadano. Pues ¿quién lleva la ventaja? Ah, pues el boxeador lleva ventaja frente al ciudadano. Obviamente, si al rato me agarra golpes el boxeador, pues me va a ganar. Oye, un abogado nuevamente, frente a a lo mejor vamos a ponerle aquí a un maestro. ¿Quién lleva más ventaja? Si le quiero hacer firmar un contrato. Ah, pues el abogado. ¿Por qué? Pues porque el abogado conoce, sabe. ¿Me explico? Tengo una ventaja. ¿Quién tiene preferencia? ¿Un auto? No, como aquí un automotor, como le llaman un auto, o un peatón, ¿no? O sea, ahora sí, un peatón. Pues en esencia, pues el que lleva la ventaja es el que va en el auto. ¿Por qué? Pues porque el peatón va todo así, indefenso, ¿sale? Entonces, a eso es a lo que se refiere la ventaja. Tienes una fortaleza que la otra persona no. Esta fortaleza puede ser entonces física o puede ser cognitiva, ¿vale? Para que lo vayamos nosotros ahí teniendo. Y la traición se refiere a que haya una sorpresa, ¿sale? Que sea por sorpresa, eso se llama traición, que no se espera, ¿sale? No se esperaba, ¿no? Y entonces esa traición es la que pues me hace dolo, ¿vale? No es lo mismo que yo vaya, ahora sí, como pues nos vamos a agarrar a golpes, ¿no? Tú y yo. Ah, pues entonces ya no hay sorpresa, ya no hay traición. ¿Por qué? Porque a pesar de que ya lo medité, tengo la intención de agarrarme a golpes y sé que soy boxeador, pues ya no hay traición, ¿sale? ¿Por qué? Pues porque él y yo convenimos en agarrarnos a golpes, entonces eso se convierte en una riña, ¿sale? Pero ya no, la riña pues ya es algo más leve, ¿no? Que si agarro y de repente voy caminando y alguien me suelta un trancazo, pues entonces eso es dolo, ¿sale? ¿Qué sucede en el caso, por ejemplo, pues vamos a llamarlo, de un accidente de tránsito?
¿no? Por eso luego los accidentes de tránsito dependen de cómo lo cometan para ver si es doloso o es culposo, ¿no? Como dicen en materia penal. Por ejemplo, pues, cuando yo subo a mi auto, pues yo me quiero desplazar de un punto A un punto B. No tengo la premeditación de ir a matar a alguien, ¿no? De entrada. O sea, siento que me subo a mi coche y de entrada yo no tengo la intención de matar a nadie. ¿Tengo la alevosía de matarlo? No, tampoco. O sea, yo voy manejando, pero se me atravesó. Ah, aquí sí, ahí está la ventaja, porque yo iba en un auto y el otro iba en un peatón. Vamos a decirlo, este sí se probaría. Fue por sorpresa. Pues tanto fue para sorpresa para el peatón como para mí. Se prueban 2 de los 4 elementos. Por lo tanto, ¿hay dolo? No, no hay dolo. Hay culpa, culposo, ¿sale? Pero ¿qué sucede cuando a lo mejor yo voy ebrio? Pues a lo mejor puedo agarrar y decir, oye, pues mira, si bien es cierto, no tenías la intención, tú sabías, ¿no? Tú sabías que eso podía ocasionarte pues, un accidente, ¿no? Entonces puede ser que digamos que actuaste con premeditación. No, pero yo no lo quería matar. Eso será trabajo de tu abogado demostrarlo, que tú nunca tuviste la premeditación, que sí, fuiste un irresponsable, no queda duda, pero que nunca tuviste esa intención, porque la alevosía de manejar borracho sí la tuviste. Entonces, la única que te queda, y que podríamos poner aquí como pues, en amarillo, ¿no? Sería que tu abogado trate de tirar esto para que no te hayas dolor. Cosa contraria, si un día agarro, me subo a mi carro, yo sé que voy a ir a matar a alguien, ¿no? Ya llevo mi pistola, llevo toda la alevosía, no hay necesidad de bajarme del auto, ya lo centro, lo aviento y lo mato, ¿no? Pues resulta que se cumplimentan las 4 y por lo tanto hay dolo. Cada uno de los delitos se tiene que analizar de forma particular, ¿sale? Porque esto va a dar origen a la nulidad absoluta y a la nulidad relativa en caso de contratos, ¿sale? Pero reitero, se tiene que analizar uno por uno, no porque a mi abuelito lo aventó un carro y metieron al chofer 15 años, quiere decir que al otro señor que también aventó a un viejito lo van a dar los mismos 15 años, porque entonces estaríamos hablando de que el derecho pues se trata de simplemente hablar y listo, ¿no? O sea, no hay necesidad ni siquiera de estar pensando en pues en un juez, ¿no? ¿Para qué presentamos pruebas? Pues ya está todo, y a uno le dieron 15, pues al otro que también le den 15. Pero cada cosa se tiene que ir analizando para ver si hay dolo o no hay dolo, ¿sale? Si no hay dolo, entonces llegamos a la culpa, ¿sale? Y sabemos en materia penal que la culpa es menos, pues es menos tipificada, ¿no? Por darle un nombre, o menos dañina, no sé ahí cómo lo podríamos llamar, menos punible, mejor dicho, sancionable, ¿no? Que un dolo, ¿vale? Entonces, sí es importante que tengamos cuidado en estos elementos. Igual en los contratos. Oye, ya sé que voy a ir a hacer un contrato. ¿Hay premeditación? Sí. ¿Hay alevosía? Sí, pues nos vamos a acercar prácticamente nos vamos a sentar. Oye, pero él es abogado y el maestro. Sí, pero él no sabe ahora sí, él no sabe que él no tiene que firmar eso. Me vale, ¿no? Entonces, ok, ahí hay un problema, porque él es maestro y yo soy abogado. Y lo agarraste por sorpresa, sí. Entonces, es más fácil, entre comillas, demostrar un dolo en un contrato a que si no lo fuera, ¿sale? Oye, la persona no sabe leer y escribir, no, pues qué te digo, ¿no? O sea, pues hay premeditación, hay alevosía, hay una ventaja, obviamente, una traición y mala fe y prácticamente error y todo, ¿no? Pues no lo podías obligar, ¿sale? Pero esto es importante, ¿sale? Siempre tenemos que estar analizando cada caso en lo particular para que no nos vayamos a ir con la finta de, es que le dieron 10, ¿no? Luego me pasa con personas. Es que a este señor le dan 30% de pensión y al otro 15. No, imagínense, si fuera así, pues qué fácil. No. Cada cosa tiene que ser estudiada, ¿sale? Y les digo, va a ser estudiada porque vamos a ver un tema más adelante que se llama nulidad absoluta y nulidad relativa y que parte precisamente del estudio de cada caso. Ahora, esa es la parte del dolo. Mientras que ahora hablamos de la mala fe. La mala fe, lo único que tenemos que hacer es disimular, hacernos los que no vimos. No vi nada.
¿Sale? Aquí sí literal es, no vi nada. Demasiado difícil de probar. Alguien que me demuestre que actúa de mala fe, híjole, es complicadísimo. ¿Sale? Si el dolo es medio difícil por estar haciendo esto, ahora imagínense la mala fe. Es disimular el error una vez conocido. No vi nada, no me di cuenta, nunca supe, no sabía, le voy a poner no sabía, etcétera, etcétera, etcétera. No, es que tú sí sabías. No, yo no sabía nada. Ejemplo, dan el cambio mal en la gasolina, ¿no? Voy a la gasolinera, ¿no? Pago con un billete de 100 pesos, un billete de 100 pesos, y de repente agarran y me dan cambio de 500. Y entonces yo me doy cuenta en ese momento, yo estoy dándome cuenta, oye, pagué con un billete de 100, pero me dieron cambio de 500. Y entonces agarro y digo, literalmente, no vi nada. Muchas gracias, señor, no sé cómo se les diga, señor, ahora sí, que me sirvió la gasolina, me retiro con permiso. Oiga, joven, ¿qué cree que ya me di cuenta que le di un billete? Ay, sí, cierto, ¿no? Entonces, quiere decir que estaba actuando de mala fe, ¿sale? Pero si se dan cuenta, aquí hay una diferencia con el dolo. En el dolo yo lo planeé, yo lo estudié. Aquí fue algo fortuito. Aquí simplemente me cayó pues de la nada, ¿sale? Aquí existiría entonces algo que conocemos como fortuito, ¿sale? Lo que sería lo fortuito o lo que sería pues casi pues, de manera natural, ¿no? O sea, yo iba caminando y me encontré, pues no sé, 500 pesos, ¿sale? Y pues es algo fortuito. Pero cuando yo me doy cuenta que se le cayó al de enfrente, entonces puedo decir, fue fortuito y además actué con mala fe, porque en lugar de alcanzarlo y decirle, oiga, se le cayó, me hago el disimulado, me hago el que no sé nada, el que no me di cuenta y me lo quedo. ¿Vale? Esa es la mala fe. ¿Vale? No sé si haya dudas entre mala fe y lo que es el dolo. Creo que no. No, ¿Vale? ninguna, profesor, Perfecto. gracias. Entonces, ahora No, profe, todo claro, todo claro. Entonces, ahora vamos con esta parte. Ahora sí ya, ¿no? Dice, el dolo, la mala fe de una de las partes, y el dolo proviene de un tercero, sabiéndolo aquella, anulan el contrato si la causa determinante de este acto jurídico. Bueno, ¿qué quiere decir? Bueno, entonces prácticamente el dolo, la mala fe, la están tratando de manejar en el mismo, pues vamos a ver, como en el mismo nivel, ¿no? Sorprendido por dolo. Dolo o mala fe de una de las partes. Y el dolo proviene de un tercero, sabiéndola que ella anulan el contrato. Entonces, el dolo o la mala fe de las partes y el dolo, solo el dolo de un tercero, anulan el contrato. ¿Vale? Así funciona esta parte. Si existe dolo o mala fe de las partes, anulamos el contrato. Si el dolo proviene de un tercero, anulamos el contrato. ¿Vale? Listo, eso es a lo que se refiere. Yo tendré que demostrar que alguno de los dos actuamos de mala fe o que un tercero, sabiendo ciertas cosas, no nos dijo y actuamos de mala fe. Por ejemplo, un dolo de un tercero, vamos a suponer, ¿no? Que a lo mejor un vecino, no sé, yo hago un negocio con alguien, ¿no? Sobre un carro, ¿no? Pero el vecino sabía, ¿no? Que era un carro robado y nunca me dijo o nunca nos dijo. Entonces, podríamos tener que demostrar que el vecino, el tercero, sabía que era robado y nunca nos avisaron y pues bueno, se prestó ahí a una serie de circunstancias, etcétera, etcétera. Pero va a ser muy difícil demostrar el dolo del tercero. Si así el demostrar el dolo entre nosotros o la mala fe es complicado, con un tercero es prácticamente imposible. ¿Sale? Pero al final, la parte central es anular el contrato. Y dice aquí la misma lógica. Si ambas partes proceden con dolo, o sea, los dos quieren, pues, ahora sí, sacar ventaja, pues el castigo es que ninguna de ellas puede anular el contrato ni reclamar, pues, una indemnización. Entonces, oye, tú quisiste dañarlo, tú también. Pues entonces, como los dos quisieron hacerlo chistosos, pues entonces ninguna de los dos puede alegar nulidad. ¿Sale? Los dos pierden su derecho de alegar esta nulidad.
Es a lo que se refiere en esta parte estos 3 artículos que nos van a hablar de lo que es directamente el dolo, ¿no? Como tal, y listo, ¿vale? Y finalmente tenemos el último punto, que nos dice que el objeto o motivo sea ilícito. Ya nos habían dicho acá arriba, en el primero, en los elementos de existencia, que el fin o el motivo fuera lícito, ¿no? Para que existiera. Sin embargo, pues aquí la misma ley nos los vuelve a decir, oye, si el objeto o el motivo que pretendes hacer con el contrato es ilícito, entonces, pues ten cuidado, ¿sale? Aquí no va a poder aplicar esta parte de que pues ahora sí vamos a decir, de que digas, es que yo no sabía, no. Tienes que tener esa precaución de que el objeto sea completamente lícito, que la voluntad de las partes sea lícito, que no existe esta, vamos a llamarlo, dolosidad, ¿no? O mala fe de querer sorprender a la otra parte. Ya lo habíamos visto, ¿no? ¿Cómo puedo saber que la cosa o el objeto de los contratos sea lícito? Pues bueno, el artículo, lo voy a poner, hay 2 artículos que nos dejan muy claro, ¿no? Esta parte, el artículo 1824, son objetos de contrato. 1, ¿no? Aquí habla del objeto. La cosa que el obligado debe dar, la cosa en sí. Y 2, el hecho de que el obligado debe de hacer o no hacer. Recordarán, la clase anterior hablábamos precisamente de esto. Nosotros lo manejábamos como la obligación y hablábamos de esto como una obligación personal. ¿Vale? Y lo voy a volver a jalar para que lo tengamos. Aquí está. ¿Vale? Dibujito que hacíamos la clase anterior. Lo vuelvo a poner aquí y decíamos, ¿no? Una persona se obliga a darle a otra, aquí está la cosa, se le obliga a darle a la otra, ya sea dinero o algún producto, ¿sale? Y el otro está obligado a hacer o no hacer, ¿sale? Ambas están, pues de cierta manera, ligados. Entonces, el objeto de los contratos se refiere a esto, al 1824, a lo que veíamos la clase anterior. Mientras que el artículo 1825 nos dice ahora, la cosa objeto del contrato debe, 1, existir en naturaleza, 2, ser determinado o determinable en cuanto a su especie, y 3, estar en el comercio. Esto también lo veíamos en los elementos de existencia. Lo pongo acá arriba y aquí está, ¿no? Decíamos, el objeto puede ser materia del contrato y aquí está. Lo vuelvo a copiar para que no lo tengamos por acá. Y entonces, tanto es un elemento de existencia como es un elemento de validez esta parte. ¿Sale? Entonces decimos, existe en la naturaleza, ya habíamos puesto ahí el ejemplo del unicornio, lo copio aquí, reiniciar en 1 para que lo tengamos. El 2, ser determinado o ser determinable, ya también lo habíamos visto, ahí está, ¿no? Que lo podamos cuantificar, 2. No quiere el 2 salir, pero bueno, acá ponemos el 2. Listo. Y el 3, estar en el comercio. Y aquí está, estar en el comercio. Entonces, son cosas que en su momento ya habíamos nosotros abordado cuando vimos esta parte. ¿Vale? Y poníamos el ejemplo. Oye, quiero vender droga. No, la droga no. Oye, quiero hacer esto. No, tampoco. ¿Vale? Entonces, pues bueno, cualquier cosa que sea ilícita también se dice que sean contrarias a las buenas costumbres, ¿no? Y el último elemento que marca es la forma, ¿vale? Este sería como el elemento número 4, la forma. ¿A qué se refiere con la forma? Bueno, aquí tengo un número 3, bueno, forma. La forma es cómo se debe en un momento determinado de hacer un contrato. Aquí, por ejemplo, vamos a empezar a hablar del contrato mercantil, ¿sale? Con esto vamos a ir cerrando esta parte. Pero la forma, nos dice la propia ley, en los contratos civiles cada uno se obliga en los términos y, pues ahora sí, en la manera en que quiso obligarse. Entonces, en los contratos, en general, civiles, mercantiles, cada uno se obliga en la manera y términos que literalmente quiso,
¿sale? Obligas. Aquí no es de que, es que yo no quería, no, tú firmaste y eso es lo que tú quisiste, ¿sale? Sin que para la validez del contrato se requieran formalidades determinadas. Entonces, importante, no se requieren, ¿no? Sin que para la validez, esto es importante, se requieran formalidades determinadas. Entonces, ¿a qué se refiere esta parte? A que tú puedes hacer el contrato como a ti te plazca. En el Arial 2, en una hoja, en una servilleta, en un papel, en el baño, en donde quieras. ¿Sale? En donde tú quieras puedes hacer el contrato. ¿Por qué? Porque no te está pidiendo una formalidad específica, salvo los casos expresamente designados por la ley. Podríamos decir que el 95% de los contratos entran en este. No te pido nada. Solamente te pido que lo pongas por escrito y listo. Y que te firme uno bueno, firman las partes y se acabó. Oye, ¿y tiene alguna formalidad especial? ¿Se tiene que hacer de alguna manera? ¿Empiezo con la fecha o empiezo con la ciudad o empiezo con el nombre? Tú decides, tu problema, casi casi nos dice la ley, ¿sale? Tú puedes hacerlo como a ti te plazca. Mientras quede muy claro, ¿no? Mientras nos quede a todos muy claro que te obligas en la manera y términos que quieras, ¿sale? Ahí sí no hay forma, ¿no? Y aquí lo dice, quiso obligarse. Yo, el juez, en su momento analizaré tu contrato y diré, oye, cuando hiciste el contrato, ahora sí, ¿no? Lo que quisiste decir fue esto, lo que quisiste dar a entender fue esto, pero tú lo hiciste, es tu problema. Sin embargo, hay algunos que sí nos dice la ley, oye, no, pero hay algunos que sí requieren cierta característica. Y uno de ellos es el contrato de compra-venta, por poner un ejemplo, ¿vale? La mayoría de la gente, pues agarra y voy a poner el ejemplo, ¿no? Que lo voy a poner en un pequeño dibujo para hacerlo más rápido. Y pues bueno, ¿qué hacemos? Pues vamos y no sé, soy esta persona, ¿no? Le pongo aquí, va muy abajo el cuello, ahí está. ¿No? Ahí le pongo muñeco, tenemos a esta persona y esta persona agarra y viene con esta otra de acá. ¿Cuál es el objeto del contrato? Pues el objeto del contrato va a ser la compra, pues vamos a decir, de esta casa, ¿no? Pero ahí está. Esta casa es la que vamos a comprar. ¿Y qué es lo que hacemos? Bueno, pues vamos a hacer un contrato. Esta persona va a entregar la casa y esta persona le va a entregar pues algo que nosotros también conocemos como dinero. ¿Sale? Ahí está. ¿Cómo vamos a hacer esta transacción? ¿Cómo la vamos a dejar en un momento determinado de que sí existió? Pues la vamos a hacer por medio de un contrato privado, ¿no? Nosotros le llamamos contrato privado de compra-venta, ¿no? Es lo que la mayoría tiene, de compra-venta, ¿sale? Ya listo, ya tengo mi contrato, aquí ya está la firma de uno, aquí está la firma del otro, y entonces parecería que la casa, pues ya es de él, y parecería que el dinero, pues ya es de él, ¿no? Ya se hizo el contrato, ya se hicieron las transacciones que marca la norma. Sin embargo, nos dice la propia ley, oye, muy bien, está interesante que hayas hecho tu compra, ¿no? En este sentido, pero hay un pequeño, así vamos a llamarle, hay un pequeño detalle, ¿no? Primero, ¿qué es la compraventa? Bueno, pues la compraventa es la transmisión de un bien, ¿no? A cambio de un precio, ¿sale? Yo te voy a dar la propiedad de un bien, ¿no? A cambio de que tú me entregues dinero, pues esa es la lógica, ¿no? De cualquier compraventa, pero tampoco nos dice, oye, ¿y cómo las tengo que hacer? No nos dice como tal el código. Déjame voy ahora al código. ¿Dónde anda el código? Déjame saber. Para ver el código de lo que es la compraventa. Y bueno, ¿no? Nos empieza a hablar de, esto muy abajo, arriba, compraventa. O sea, esto la estaba viendo la compraventa y otra vez se lo perdí.
compra-venta. Ahí está. De la compra-venta, ¿no? Entonces, pues nos dice, habrá compra-venta cuando uno de los contratantes se obliga a transferir la propiedad de una cosa o de un derecho y el otro se obliga a pagar por ellos un precio cierto y en dinero. ¿Sale? Pues eso es lo que nos dice la generalidad. Y pues dice, por regla general, la venta es perfecta y obligatoria cuando hayan convenido la cosa y el precio, aunque no se hayan entregado mutuamente las cosas, ni el dinero, ni absolutamente nada. Sin embargo, ¿no? El problema no es ese, sino el problema es de que en el caso de las compraventas, necesitamos necesariamente cumplir con lo que marca la ley. Y entonces, primera regla es, nadie se puede comprar algo de lo que es de su propia, ahora sí, de su propia propiedad. O sea, no me puedo comprar a mí mismo. ¿Sale? Si yo me llego a comprar a mí mismo, pues estamos hablando de que eso simple y llanamente no se puede. ¿Sale? Nos empieza a dar una serie de reglas, la ley, que en un momento determinado tendríamos que ver cómo son estas, ¿no? El obligador, las obligaciones del vendedor, me tiene que entregar la cosa. A su vez, pues bueno, yo tengo la obligación del comprador, yo también le tengo que entregar ciertas cosas, ¿no? Nos habla sobre algunas modalidades de la compraventa que pudiera hacerse, pero no nos da más que reglas generales que vamos a tener nosotros que en todo momento estar analizando. Y aquí nos habla de la forma del contrato de compraventa. Entonces, el contrato de compraventa sí necesita una forma especial. No todos los contratos son iguales. Este sí, ¿sale? Y es el que vamos también empezando a analizar más adelante. Pero, por ejemplo, aquí nos habla de la forma del contrato de compraventa y nos dice claramente, el contrato de compraventa no requiere para su validez formalidad alguna especial, sino cuando recae sobre un inmueble. O sea, me dice que en general no requiere formalidad, pero sí cuando se trata de un inmueble. Un inmueble son todas aquellas casas, ¿no? De cierta forma, ¿no? Que pues se deba, pues, en un momento determinado ahora sí no se muevan, en pocas palabras, ¿no? Están atadas al piso. ¿Y qué nos dice la ley? En el artículo 54 de la ley del notariado, nos los dice de manera muy elegante. Las enajenaciones de bienes inmuebles cuyo valor sea mayor a 500 pesos, ¿no? Pues casi todo, ¿no? Y la constitución de transmisión de derechos reales sea mayor a 500 pesos, ¿ok? Para su validez deben de constar ante notario público. Entonces, en pocas palabras, me está diciendo, todas las compras y ventas de bienes inmuebles que valgan más de 500 pesos deben de estar ante notario, ¿sale? Si no lo haces ante notario, pues, simple y llanamente no tiene la validez que marca la ley, ¿sale? O sea, y luego ya viene aquí una serie de reglas, ¿no? Y ya nos habla entonces de los instrumentos del registro público, que serían las famosas escrituras, pero que bueno, vamos a verlo más adelante, ¿sale? Para no ofuscarnos. El punto central de todo esto es que entonces necesito que se haga ante notario público. ¿Y qué fue lo que hicieron nuestros compañeros cuando compraron la casa? En esto, un contrato privado de compra-venta. Entonces, pues violaron la ley porque la ley era muy clara, ¿no? La ley les dijo, oye, está muy padre que tú quieras hacer eso, ¿no? Qué bueno que ya tengas tu casa, pero pequeño detalle, ¿no? O no te comentaron, no lo sabías, pero necesitabas hacer una escritura ante notario, ¿sale? Constar en escritura. Ahí te voy a poner, ¿sale? Todo arriba de 500 pesos, pues esta casa vale más de 500 pesos. Por lo tanto, tu contrato de compra-venta podríamos decir que, pues, gracias por participar, pero esto simple y llanamente, pues nada más te dará como una certidumbre, ¿no? Más o menos, pues, de que hay una compra-venta o una transmisión de los productos, pero realmente tú no necesitabas esto. Tú lo que necesitas es entonces hacer el trámite de una escritura. Porque si no tienes tu escritura ante notario, como lo marca la ley, entonces simple y llanamente no cumpliste con la forma. Esta es la forma correcta. Esta sería, no cumple
la forma. ¿Y qué produce el no cumplir con la forma? Lo veíamos al principio, ¿no? Me voy a regresar, ahora déjenme copiar aquí a nuestro dibujito. En este caso, no cumple la forma. Ahí me voy a tener que volar un pedazo aquí. A ver. Sale esto. Déjenme regreso a nuestro dibujo. ¿Qué pasa cuando decíamos que no cumplía con la forma? Pues simple y llanamente el contrato se puede, no es que sea obligatorio, pero podría declararse como nulo. Oye, pero yo ya leí el dinero. Pues sí, pero, pues no cumpliste con la forma. Y aquí arriba, ¿qué decía? ¿Qué decíamos? En los contratos civiles cada uno se obliga en la manera que aparezca y quiera obligarse, pero no requieres mayores formalidades, salvo los casos designados por la ley, como el que acabamos de decir. Aquí la ley establece que las enajenaciones de bienes inmuebles, ¿no? Se tienen que hacer constar ante notario, ¿sale? Y son arriba de 500 pesos, ¿no? O sea, mayor de 500 pesos. Pues esta casa no sé cuánto valió, pero pues sí valió más de 500 pesos, por lo tanto lo teniste que haber hecho ante notario. Como no cumpliste con la forma, entonces, dice acá arriba la ley. El contrato puede ser invalidado y por lo tanto tu casa o donde hayas vivido o donde compres, pues es o puede ser invalidado por no haberlo hecho con una escritura pública. Yo entiendo que muchas personas luego no tienen contratos y que luego para hacer una escritura es muy caro y demás, pero se arriesgan a esto, a que el contrato en un momento determinado sea declarado como inválido. ¿Sale? ¿Por qué? Porque en este caso en particular éramos mayores de edad, estábamos capacitados legalmente, cumplíamos con lo que nos marcaba la ley, los dos estuvimos de acuerdo, no hubo error, no hubo violencia, no hubo dolo, no hubo mala fe, no hubo absolutamente nada. El objeto del contrato era la compraventa de la casa, quedamos de acuerdo en que él me daba la casa, yo le daba dinero, estuvimos de acuerdo, pero cometimos el último error. El último error que fue no respetar la forma que me marca la ley y por lo tanto podría, no es que sea de forma así, podría llegar a ser declarado nulo. ¿Sale? ¿Dudas que tengan en esta parte? No, todo bien. Perfecto. Pues bueno, Ninguna, profesor. entonces, pues ya nada No, más profesor. cerramos. Los elementos entonces de existencia, podríamos definirlos que son dos, ¿no? Perdón, profesor, sí tengo Adelante, por ahí una duda. adelante, adelante. Oiga, si en este caso, como usted lo pone ahí, existe un contrato entre particulares, no hay unas escrituras, ¿todavía se podría ir ante el notario público para que se realice el contrato de compraventa? Le van a decir que tiene que hacer su escritura, pero sí, todavía se puede. O sea, ya les digo, realmente el contrato es para dar fe de que existe una compraventa, ¿no? Pero la forma correcta es por medio de una escritura. O sea que lo más correcto sí es ir ante el notario para que el contrato quede realmente firme. Exactamente, es correcto. Sería como el punto Gracias. central, ¿no? Es que, de nada, podríamos decir que esta sería, algunos le llaman ilicitud en el objeto. Si tuviéramos que analizarlo, entonces sería de esta manera la forma en cómo podríamos llegar pues vamos a decir, como cerrando esto, ¿no? Elementos de existencia, un consentimiento y objeto, la validez, la capacidad, sin vicios en el consentimiento, licitud en el objeto y la forma. ¿Sale? Si no cumple estos dos, o alguno de los dos, genera la inexistencia. Si incumple con alguno de los de validez, genera la nulidad. ¿Sale? Estas serían las dos formas de poder determinar los contratos. Oye, me falta consentimiento, no existe. Me falta objeto, no existe. Ok. Oye, sí tengo consentimiento y tengo objeto, pero una de las partes no es capaz, es nulo. ¿Vale? Y así es como vamos entonces nosotros a ir diferenciando entre el contrato, un contrato, ¿no? Como tal, un contrato inexistente o un contrato nulo. El de inexistencia se da de forma natural. O sea, si no existe, pues no existe, punto. O sea, no, es como, a ver, pásame al unicornio. No, pues no existe. ¿De dónde lo saco?
pero la nulidad se pide ante un juez, ¿sale? Esa sería la diferencia. En el otro se da de forma natural, en este necesariamente lo tengo que pedir ante un juez. No se da de, ay, es que era niño, no, ya es nulo. No, no, no. A ver, nosotros no somos nadie para decir si algo es nulo o no es nulo, ¿sale? Se tiene que pedir ante un juez siempre la nulidad. Y un juez será quien determine si es nulo o no es nulo un contrato, ¿vale? ¿Dudas que tengan de esto? Y si no, pues bueno, ya vamos cerrando el día de hoy. Ninguna, profesor. Perfecto, pues bueno, si no hay dudas, Socorro, sí, adelante. Profesor, buenas tardes ya. Nada más, no tengo dudas de esto, sino nada más de los apuntes de estos últimos, ¿en dónde los encuentro? Directamente ahí en la plataforma de Blackboard en contenidos semanales. Ahí deben estar los apuntes. Estos últimos es que no No los- sí, bueno, ah. los de esta semana, bueno, los de ahorita de esta clase los voy a subir en un ratito, pero si no, nuevamente los voy a subir. ¿Sí? Sí, muchas gracias. De nada. Y bueno, si no hay más dudas, sería todo de mi parte y entonces nos vemos la próxima semana. Que tengan un fin de semana excelente. Nos vemos, profe. Gracias, Gracias. Hasta luego. Gracias, profe. Gracias, Buen día. hasta luego. Hasta luego. Gracias. Hasta luego, profesor. Gracias, buena tarde. Gracias. Profesor, Sí, dígame. disculpe, ¿en esta materia vamos a usar libro? Tenemos un libro recomendado ahí por la universidad. Realmente nosotros no lo trabajamos como tal como libro, derivado de que es multicampus, entonces de repente es medio complicado. Pero no es obligatorio la adquisición ahorita, por la instrucción que tengo, de adquirir el libro. Sin embargo, en la próxima clase les comparto el libro para que, bueno, si alguien lo quiere adquirir y leer, pues, adelante, no hay ningún problema. Ok, pero si no con los apuntes que estamos llevando con usted, con eso es suficiente. Sí, con esto es suficiente, dado que es la parte, digamos, ya como más central o la parte como, pues ya voy a decir como puntual, ¿no? De lo que son los contratos mercantiles. Ya si usted quisiera abundar sobre alguno en particular, digo, están las lecturas en Blackboard o directamente con el libro. Ok, muchas gracias, maestro, le agradezco. De nada, hasta luego. Hasta luego.